senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba, me tienes atar, no mengua mi fe ni amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su gracia obrará en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al Rey Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornarase gran realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé salvación. Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos a este culto especial de conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la cual la Iglesia de Dios en este día se ha dado cita para acercarse a su mesa y conmemorar su muerte conforme a su petición y su palabra. Me da mucho gusto recibirles en este día en especial, en el cual todas las congregaciones de la Iglesia de Dios nos acercamos a tener este emblema o a tomar estos emblemas sagrados para también reforzar y recibir bendición de nuestro Dios y reforzar nuestra fe. Voy a pedirle que me acompañe para orar en este momento, así es que vamos a poner en manos de Dios estos momentos también.
Bendito Padre que moras en la altura de los cielos, Señor nuestro, te damos gracias que después de que ha pasado un año, nos has permitido acercarnos a tu mesa y nos has permitido también estar cerca de ti. Gracias por esta misericordia y recordar la muerte de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el cual dio vida para cada uno de nosotros conforme a la fortaleza que tú nos has dado, conforme a la fe también que tenemos. Gracias por estos momentos, Señor, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El día de hoy estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y seguramente cuando usted esté viendo este video ya esta conmemoración haya terminado. Así es que este mensaje especial es para toda la Iglesia de Dios que ha participado en estos emblemas sagrados, para lo cual pues la Iglesia nos hemos reunido por primera vez después de mucho tiempo, 2 años de espera, para poder reunirnos en el templo, en la casa de oración y poder conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarles a que tengamos una lectura especial en este día y ubique su palabra, la palabra santa, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, para darle lectura y también tener este pensamiento en nuestra mente. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará mi siervo justos a muchos. Él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Una historia que relata en buena parte la historia de nuestro Señor Jesucristo, pero principalmente su sacrificio y su resurrección. Y por este motivo y este sacrificio nosotros estamos aquí recordando su muerte y recordando también lo que ha hecho en nuestras vidas para cambiar. Como en alguna ocasión predicaba en aquel tiempo que se relata en el libro de Juan, en el capítulo 6, acerca de decir que Él era el maná que había caído del cielo para dar vida al mundo. Y así es el tema que el coro Sion Israel entonará: oh pan del cielo. Escuchémosle. Oh, pan del cielo.
Gracias a Dios por la participación del coro Sion Israel en este bello canto. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la meditación que nos invita a reflexionar sobre lo que acabamos de tener hace unos instantes sobre la Cena del Señor. He titulado esta reflexión como agradecidos de estar en su mesa. Y ese es el pensamiento, hermanos, que quiero yo llevar a ustedes a reflexionar, este agradecimiento que Dios nos permite nuevamente estar en la cena o en la mesa alrededor para también recordar la muerte del Señor Jesucristo y recibir de Él misericordia y bendición. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Lucas en el capítulo 22. Leeré desde el verso 14 hasta el verso 16, que dice así: Y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: En gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que sea cumplido en el reino de Dios. Esta es la reflexión que el Señor Jesucristo hacía en aquel momento y en aquel ya última cena o aquel ya última Pascua que Él celebraba juntos con sus discípulos e instituye este momento tan importante y tan trascendente en la fe de nosotros. El Señor Jesucristo dice: en gran manera he deseado tener este momento. Igual nosotros, hermanos, debemos de estar agradecidos con Dios porque nos ha permitido llegar, a pesar de los pesares, a que haya llegado a la celebración de este momento tan sagrado y tan importante para la Iglesia de Dios, en el cual todos nosotros nos alegramos también y también nos recordamos unos a los otros, porque sin lugar a duda, esta fue la primera cena de aquellos hermanos que recién entraron a la Iglesia de Dios por el bautismo, pero también por la tristeza que nos causa esto, porque seguramente será en algunos de nosotros la última cena previa a la venida de Cristo Jesús. Y me refiero a que ya posiblemente el próximo año nosotros no podamos celebrarlo. Pero eso no depende de nosotros, porque lo que depende ese tiempo y ese momento es de Dios, y cuando Él decida, bendito sea su nombre. Pero hoy que estamos aquí debemos de estar agradecidos con Dios, porque después de 2 años que no nos pudimos reunir, nos ha permitido reunirnos en la casa de oración para tener este momento tan importante, tan emblemático y de mucha fe para con nosotros, para la Iglesia, fortalecimiento, y para los hermanos y miembros de ella, fe y esperanza y bendición. Eso es lo que nosotros tenemos considerado. Pero nosotros debemos de luchar por la fe, como explica la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo: porque he peleado la batalla y he ganado la fe. He ganado, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, me espera una corona. Pero cuando Pablo iniciaba su predicación, no era el mismo Pablo, sino conocido como Saúl o Saulo de Tarso, el cual era un hombre celoso en contra de aquel movimiento que había dejado el Señor Jesucristo. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 58, y de ahí pasaremos al capítulo 8. Dice así: echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y Saulo consentía en su muerte, y aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran lamento sobre él. Aquí explica el nacer de la iglesia, en la cual apenas era una iglesia tierna, recién nacida después de la muerte del Señor Jesucristo y perseguida por los mismos judíos, porque todavía no entendían el propósito de la predicación de Cristo Jesús.
y Esteban había sido apedreado porque había atentado en contra de los intereses de aquellos participantes del templo, donde les reclama acerca de ese cambio de vida que requeriría y que el Señor había dicho que no era necesario ir al templo porque Él también se manifiesta en medio de su iglesia en cualquier parte. Y eso les molestó a los judíos o a aquel grupo de judíos y lo mataron. Sin embargo, hubo una gran persecución, como describe el libro de los Hechos, y aquel promotor de esa persecución era Pablo o Saulo de Tarso en su momento. Y esto hizo que la iglesia se expandiera, porque dice la palabra de Dios que iban predicando. Pero desde estos orígenes la iglesia empezó a padecer, y seguramente en ese momento aquellos días fueron sumamente complejos, en parte parecidos a los años que hemos tenido que pasar por esta pandemia, y en parte también por la necesidad de que se mantuviera la fe, porque aun cuando no hubo persecución en este tiempo, sí hubo un debilitamiento en nuestra fe, el cual también tenemos que reconocer que Cristo Jesús es el que nos ha sostenido por medio de la fe y por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual se manifestó también a lo largo de todo este tiempo hasta llegar a este día. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 12 al 16, aquel llamado que hizo el Señor Jesucristo a sus seguidores, a sus discípulos, en aquel aposento alto lo que se establece. Dice así: entonces se volvieron a Jerusalén en el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás y Bartolomé y Mateo y Jacobo hijo de Alfeo, Simeón Celotes, Judas el hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era una compañía junta como de 120 en número: varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y en esta explicación el apóstol Pedro lo que hace, inicia la predicación del Evangelio, porque ese Evangelio les había sido pedido que después de la muerte de Cristo Jesús, en aquel día del Pentecostés, es decir, 50 días después de la muerte de Cristo Jesús, se habría de manifestar en medio de ellos, y les pidió que moraran allí, en aquel lugar que se le conoce el aposento alto, donde el Espíritu repartió dones para que el Evangelio fuese expandido. Y esa fe continuó entre los hermanos y el testimonio entre ellos con esta predicación, como había dicho a Pedro, que él abriría las puertas de este reino, porque él abriría la predicación del Evangelio. Y de ahí inició la predicación del Evangelio hasta nuestro tiempo, para que más creyentes se unieran, y no nada más el pueblo de Israel, sino aquel que creyera en Cristo Jesús tuviera esa oportunidad. Y el Evangelio se expandió y así creció. Y estos hermanos que fueron perseguidos demostraron tener fe a pesar de las circunstancias de sangre, de muerte, de persecución y de precaria situación que tenían, porque ciertamente los hermanos eran muy pobres y eran perseguidos, pero tenían una grande fe. Que ese es el deseo, que en la iglesia de este tiempo se mantenga la fe firme. Vamos a leer Marcos 10, 29 al 31, esta siguiente parte en la palabra de Dios. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades por causa de mí del Evangelio, que no reciban 100 tantos ahora de este tiempo casas, y hermanos y hermanas, madres e hijos, y heredades por persecuciones en los siglos venideros de la vida eterna. Empero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Aquí está la explicación de ese sacrificio de fe que tenían aquellos hermanos,
que a veces nosotros lo ignoramos o pensamos que el Evangelio llegó a nosotros nada más por la voluntad de Dios, que es cierto, pero también por el esfuerzo y la voluntad de aquellos hermanos que se esforzaron, que a pesar de circunstancias de lucha y de trabajo y de poner a prueba esa fe, ellos continuaron con este compromiso para expandir el Evangelio y tener, como dice la palabra de Dios que acabamos de leer, dejar todo para recibir mejores promesas, como explica el apóstol Pablo en los Hebreos. Pero esa es la fe, hermanos, que se requiere, no una fe que venga nada más de un día en la cual nos presentamos solamente a la cena del Señor, porque es el día de costumbre que tiene la iglesia, sino que acercándonos a esta mesa con fe y con esperanza de que esta fe tiene que crecer y que tiene que mantenerse, y que a pesar de que tuvimos circunstancias difíciles, hoy tenemos la oportunidad de volvernos a ver y tenemos la oportunidad que Dios nos da para celebrar esta cena tan importante en nuestra vida espiritual. Y que más allá del tiempo y que más allá de las circunstancias debe permanecer para nosotros esta fe y debe permanecer también esta ordenanza dada por Cristo Jesús, que no nos olvidemos de Él, sino que sigamos adelante. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Romanos en el capítulo 8, en el verso 34 al 36, que dice así: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Eso es lo que significa vivir en Cristo Jesús y acordarse de Él. Dice el apóstol Pablo: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Cuchillo, persecución, peste, enfermedades? Nada de eso, dice el apóstol Pablo. Nada de eso, porque dice: continuamente somos llevados como ovejas al matadero por causa también de recibir esa promesa. Y esa es la fortaleza que hoy tenemos y lo cual tenemos que reconocer, que Dios nos permite llegar a su mesa y nos permite estar alrededor de ella para recibir esta bendición y recordar a Cristo Jesús, porque es justo lo que Él nos pidió, porque si Él se sacrificó por nosotros, es justo que nosotros nos acordemos de ese sacrificio y sobre todo de la esperanza de la resurrección. Porque para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y para nosotros vivir en la fe de Cristo Jesús significa que esa fe no debe de morir. Vivir en Cristo es ser tocado en el corazón por la fe, y el vivir en Cristo es también sobrellevar las cargas que esta fe requiere, y también llevar también la fe y gozarnos en los resultados de esta misma fe. No nada más llegar cada año y tener ese deseo de querer ser parte de la cena del Señor y olvidarnos todo un año, sino que siempre tener presente de que ese pan, esa pieza de vino, ese poco sorbo de vino y esa pieza de pan nos sirva para fortalecer también nuestra fe y la humildad de entre nosotros cuando lavamos los pies. Así es que, hermanos, seamos bendecidos en este día por estar cerca de su mesa y que el Señor nos ha permitido estar nuevamente alrededor de ella. Vamos a abrir un libro, una parte más, en una cita que está en Gálatas 2:20, que seguramente este texto lo conozca, porque dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso significa, hermanos, tener y vivir en la fe de Cristo Jesús, como el apóstol Pablo dice: porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí, y por lo tanto cambio en mi vida, y todo lo que hago, los actos que tengo, son hechos conforme a ese mandamiento de Cristo Jesús, porque ahora Cristo vive en mí. Así es que, hermanos, continuemos y gocémonos en esta bendición, como dice también el mismo apóstol Pablo. Vamos a leer ahora en el libro de los Salmos, en el capítulo 26, el verso 6 y el verso 7, porque debemos de dar gracias por esta bendición que Dios nos ha dado al llegar nuevamente a estos momentos y estar en su mesa, estar sentados a la mesa del Señor. Salmo 26 del 6 al 7 decíamos, y así dice: lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar,
oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y contar todas tus maravillas. Esto es lo que expresaba el rey David y eso es lo que nuestro corazón debe de expresar, dar en acción de gracias, levantar nuestras manos, decir: gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a este año y a este momento vivos y teniendo la fe firme. Y esta es la enorme bendición y oportunidad que hoy hemos tenido, porque recordar a Cristo Jesús es una maravilla, porque recordamos lo que Él hizo por nosotros y ahora lo que usted ha hecho simplemente es corresponder a eso y recordar que su vida tiene que cambiar y recordar que nuestras vidas siguen cambiando y que a pesar de circunstancias difíciles, la Iglesia tiene que recordar la muerte de Cristo Jesús porque es un mandato de Dios y es también la solicitud de nuestro Señor Jesucristo como una ordenanza. Así es que eso es lo que hoy hemos hecho. Y hoy recordamos, a pesar de también circunstancias tan difíciles que muchas familias han tenido que padecer y muchas familias todavía siguen padeciendo o que tal vez seguirán padeciendo, como es esta guerra que está pasando en este momento, que la iglesia en aquel lugar también difícilmente podrá reunirse, pero Dios pondrá esperanza para aquellos hermanos también. Y así sea la palabra de Dios cumplida en nosotros, para que a pesar de guerras, de pestes, de enfermedades, de dificultades, de luchas, la iglesia siga también guardando y recordando esta muerte de Cristo Jesús, porque su fe siga viva y porque permanezca, porque como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 11, verso 23, lo siguiente dice: porque yo recibí del Señor lo que yo mismo os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced todas las veces que bebieres en memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y este es el mandato que todos recibimos y que hoy con alegría y con también contraste de tristeza y de añoranza hacemos y celebramos, porque también, como dice aquí, habiendo dado gracias, tomó el pan y también la copa de comunión y también dice: haced esto en memoria de mí, porque todas las veces que lo hicieres recordarme hasta que yo venga. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Esa es la esperanza que vive y debe de vivir en usted y en mí, para que cada vez que nos acerquemos a la mesa con esta bendición y este agradecimiento, recordemos de que Cristo Jesús es real, de que su fe es real, de que su muerte fue real, que su resurrección también es real y su retorno también es real. Así es la fe que nosotros debemos de tener, pero también no nada más esperanzados en que cada año debemos de participar, sino que también participemos a lo largo del año en esta fe que tenemos. Vamos a tener también otra parte de leer en la primera carta a los Corintios, precisamente, que dice en el capítulo 5, versos 6 y 8, al 8 vamos a leer, dice así: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura que a malicia o a maldad, sino que en ácimos de sinceridad y de verdad. Y este es el propósito, porque dice el apóstol Pablo: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de debilidad hace que esta fe muera, un poco también de pérdida de fe, un poco también de permitir que Satanás nos haga presa, hace que esta fe se termine. Pero hoy que tenemos esta oportunidad, demos gracias a Dios y dice: hagamos fiesta en esta nueva levadura, es decir, gocémonos hoy que tenemos la oportunidad y que Dios nos ha permitido, por medio de la vida que hoy tiene usted, que hayamos llegado también a su mesa en este importante día para nuestra fe y la fortaleza que requiere, y recordar la muerte del Señor Jesucristo en nuestra propia vida. Por último, leeremos en Isaías 29, 18 al 20
para recordar la palabra de Dios de lo que dice aquí. Dice así: y en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de oscuridad y de tinieblas. Entonces los humildes crecerán con alegría en Jehová, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violo será acabado, y el escarnecedor será consumido, y serán talados los que madrugan a la iniquidad. Este momento, hermanos, como fue leído en algún momento, el Señor Jesucristo dice: estas palabras se cumplan hoy en nosotros. De aquellos que teníamos pobreza espiritual, hoy venimos a ser bendecidos. Y también dice aquí que los humildes crecerán con la alegría de Jehová, y los hombres pobres también se gozarán en el Santo de Israel. Hoy venimos a gozarnos por la pobreza que teníamos espiritual, para convertirnos en hombres ricos, ricos en la fe, ricos en la esperanza y también en esta misericordia. Dios les bendiga, y Dios bendiga a toda su iglesia, aquel que se alegra también en este momento por recordar la muerte de Cristo Jesús, no por el sacrificio, pero sí por la esperanza de la vida eterna, y por el agradecimiento que tenemos hacia el sacrificio de Cristo Jesús que se muestra en nuestras vidas. Dios les bendiga y paz a vosotros.
Prefiero a Cristo, dice el canto que entonó el cuarteto Ebenezer, y el cual también hoy tenemos la oportunidad de escuchar y reflexionar. Este es el mensaje que hemos preparado para la Iglesia desde la Iglesia de Dios Congregación Judá, deseando que todos hayan pasado una cena en paz y hayan tenido bendición también, y que esa bendición perdure por todo este año hasta volvernos a sentar a la mesa. Vamos a despedirnos en oración, y en esta ocasión tendremos solamente un aviso o una noticia. Oremos, por favor. Bendito Padre que moras en la altura de los cielos, Señor Santo, te doy gracias por tu misericordia que has derramado a tu iglesia y por estos momentos tan importantes en la fe para tus hijos. Gracias porque has permitido tener este culto de recordación o de memoria para la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esta cena tan importante para tu pueblo. Llénanos de tu paz y de tu misericordia, y muchas gracias te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El único aviso que tengo, hermanos, que es en conjunto, es de que el próximo sábado tendremos culto conforme a nuestra costumbre, como dice la palabra de Dios. Así es que les esperamos tanto en el templo como en las redes sociales. Y aprovechando también este mensaje, es de que el día de mañana, que es la recepción del sábado, este mismo culto que tenemos sirva para ustedes para recordar y acercarse a la cena, haberse acercado a la cena del Señor, y también tener esta recepción del día del Señor. Dios les bendiga y paz a vosotros.